Amigos, amigas, bienvenidos una vez más a Zona Press. Estamos de vuelta en el podcast de la Federación Andaluza de Baloncesto y estamos de vuelta con un invitado súper especial. Yo de verdad me tengo que preguntar dónde guarda tanta chapa, tanto metal, de tantas medallas que gana con diferentes equipos, y un poco a eso va a ir orientado la charla. Selecciones provinciales, autonómicas y españolas también. Miguel Ángel Aguayo, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, muy bien. Primera pregunta que te quiero hacer es precisamente esa, pero un poquito más profunda. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿En qué momento personal te encuentras ahora? Profesionalmente, personalmente, ¿cómo estás? Bueno, con respecto a baloncesto, pues por ahora muy bien. Todos los proyectos que estamos intentando a nivel de competición y competitivamente me están saliendo de una manera bastante correcta y bueno, creo que es cuestión de trabajar y vamos, me siento bastante a gusto ahora mismo en el mundo del baloncesto. Tengo una duda y es, vienes de selección de Córdoba, selección andaluza, selección española, y me vienes con la sudadera de Italia. Bueno, fue un regalo del entrenador de Italia en esta última U20, aunque aquí está la buena, está aquí abajo, que es la española. Esta es la buena, pero bueno, es un detalle que nos regalamos y cuando estamos en concentraciones cambiamos ropa porque siempre es bonito acordarse de los rivales y de la gente contra quien compite. Así Hay que venir preparado también con la con nuestra debajo, por supuesto. Claro, por supuesto. Y te he visto también que traía el chaquetón, si no me equivoco, también era de la Federación Española. O sea, que al final hay que venir preparado y también hay que hacer homenaje a los amigos, eso es indiscutible. Sí, por supuesto, hay que ser bien agradecido. Estoy súper agradecido a la Federación Andaluza, a la Federación Española, por el apoyo y por la confianza que siempre ha depositado en mí, así que súper contento en ese sentido. Yo creo que muchísima gente, por no decir el 99,9% de la gente que nos está escuchando te conoce, pero te conoce probablemente de tu etapa más reciente, al final como un entrenador muy laureado, de lo que hablaremos luego, y también como figura médica en estos staff técnicos, pero ¿cómo empiezas en el baloncesto? ¿Cómo es tu relación inicial con el baloncesto? Me han comentado antes que eras jugador y que alguno ya te conoce de tu etapa como jugador y que eras un poco peleón, lo dejo ahí caer. Sí. ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Cómo le dio a Miguel Ángel Aguayo por el baloncesto? Pues muy fácil, porque en nuestro colegio había un profesor de educación física que se dedicaba a todos los recreos, se dedicaba a diferentes deportes. Unos meses hacíamos balonmano, otras veces hacíamos fútbol, otras veces hacíamos baloncesto. Y yo era pues un poco lo que ahora se llama esto de multideporte, ¿no? Pues se me daba bien todo y mal nada, ¿no? Casi bien, ¿no? Entonces, bueno, en el colegio donde yo estudié, en el Colegio Virgen del Carmen, había mucha afición por el baloncesto y por eso me decanté, porque había equipos federados, me ha gustado siempre competir, compito todos los días, en el trabajo, con mi hija, jugando a lo que sea. Siempre intento competir y bueno, era la manera que creía más interesante en ese momento para competir y sentirme a gusto con el deporte. Un colegio que me suena porque desde luego que el historial que tiene a nivel baloncestístico es brutal. ¿De qué jugabas? De todo y de nada, ¿no? Como digo, de medio estorbo. No, yo jugaba de escolta. No era un base porque no sabía organizar el equipo, pero sí era rápido cuando había que ayudar a subir la bola. No tenía mal tiro, o al menos creo que era una de mis cualidades, y no defendía mal. O sea, aprendí de todo y maestro de nada, por así decirlo. Y luego, tema entrenamiento, ¿a qué edad te vinculaste? ¿Empezaste como entrenador? ¿Directamente la parte médica te vinculó? ¿Cómo fue esa conexión con los banquillos? Bueno, la conexión fue a través del colegio, también el Colegio Virgen del Carmen. Tenía allí a mi hijo estudiando y pues bueno, como padre pantojo empezamos un poco a llevar a los niños allí al colegio. Bueno, conocía, por supuesto, muchísimos entrenadores del Colegio Virgen del Carmen y sobre todo con Javier Millán fue el que me dijo, oye, me ha echado una mano como segundo entrenador, y ahí ya cae en la trampa y no tiene salida, eso ya no tiene salida. ¿Y eso hace cuánto tiempo fue? Pues aproximadamente en el 2000 o por ahí, porque hubo una época de mi trayectoria que tuve que dedicar mucho más tiempo a la carrera, porque es lógico, ¿no? Que es lo que realmente es mi profesión y es lo que me iba a dar de comer, y entonces dediqué ahí más tiempo a la profesión y ahí hubo un impasse que abandoné un poquito el baloncesto entre que dejé de jugar. Yo jugué hasta los 32, jugué en segunda división, lo que era antiguamente segunda división, lo dejé a los 32 y luego empecé a entrenar sobre los
37 o por ahí, hubo ahí un margen. Sí, que al final tu vínculo al final venía un poco, tu desenlace como jugador de baloncesto al final se conectó, entiendo que con esa figura en los banquillos. Correcto. Yo era más de banquillo, de cuando jugaba también era bastante figura en los banquillos, así que lo tenía prácticamente en vocación. Sí. Yo te conocí a ti, me acuerdo, en la gala del año pasado de la Federación, Sí. y recuerdo perfectamente también lo familiar que era, lo importante que fue también para ti ese galardón por tu trayectoria. ¿Qué significa para ti Andalucía en tu trayectoria como, bueno, en general? ¿Qué significa para ti Andalucía en ese sentido? Para mí lo es todo. Pues ten en cuenta que yo cuando empiezo a nivel de baloncesto, entre comillas, profesional, o a nivel de que la gente ya empiece a conocerme un poco, a través de la Federación Andaluza de Baloncesto, con lo cual yo estoy súper agradecido. Ellos confían en mí para hacerme con los servicios médicos de los jugadores y en los campeonatos, y a partir de ahí es cuando, por así decirlo, empieza mi trayectoria a nivel profesional, ¿no? Entre comillas, lo de profesional. Y mi pregunta también me genera cierta curiosidad, aunque bueno, evidentemente estoy un poco más conectado a ti y sí entiendo tu rol. ¿Qué haces exactamente? Porque tú vas a un campeonato de selecciones y ves muchos staff técnicos con simplemente entrenadores o delegados o incluso la figura del fisioterapeuta, pero ¿qué hace el médico de la selección andaluza en un campeonato con los chicos? ¿Qué tipo de cosas trabaja? Bueno, lo primero que hacemos es coordinar un poco lo que sería el staff biomédico, ¿no? Sobre todo mucha relación con el preparador físico y con el fisioterapeuta. Pues vigilamos un poco de todo, sobre todo la salud de los jugadores, que no tengan ninguna incidencia que les impida cumplir un campeonato en condiciones, y luego mucha prevención, pero no solamente de lesiones, sino a nivel de comida, de sueño, lo que se llama el entrenamiento invisible, que habla mucha gente de esto, de que hay que cuidarse tal y cual. Pues esa es la función, que todos esos criterios se vayan cumpliendo, y luego, evidentemente, si hay alguna lesión deportiva, tipo traumatismo y eso, pues bueno, tengo la suerte de ser médico de familia, que me ayuda en el sentido de las enfermedades comunes, y luego traumatólogo, que me ayuda en el sentido de, bueno, las lesiones deportivas que pueden tener en un campeonato. Te quería preguntar, porque yo como entrenador siempre he tenido mucha curiosidad, al final, para mejorar. Evidentemente a nivel táctico uno puede ser mejor que otro, formarte, pero para ser un profesional más completo siempre tendemos a hay que trabajar propiocepción, al final entiendo que están relacionados con la prevención de lesiones. Te hablo evidentemente desde el desconocimiento más absoluto. ¿Qué te parecen esas tendencias de que los entrenadores muchas veces lo copien todo? Y, o sea, ¿crees realmente que es útil informarse a través de internet y ciertas cosas extrapolarlas, o realmente crees que tu figura es fundamental en todos los ámbitos? No sé si me explico. Al final, que si realmente esa información que recibimos está filtrada y realmente es interesante para ellos. Bueno, es muy peligroso copiar las cosas, ¿no? Desde mi punto de vista. Yo creo que cada profesional y cada persona del staff tiene su misión. Yo no me puedo meter en el trabajo del fisioterapeuta ni le digo cómo tratar la lesión. Yo le digo lo que tiene y lo que creo que tiene que hacer. Pero igualmente que con el preparador físico. Pero meterte o intentar copiar todas las cosas, yo no lo veo correcto. Yo creo que cada persona tiene su función y su misión, y yo no me meto en la misión del fisio, pero lo complemento y el fisio me complementa a mí. En ese sentido, no sé si esa es la pregunta, va por ahí, por ese sentido. Sí, un poco conocer eso, que tu perspectiva como médico de realmente lo que se suele hacer, sobre todo profesionales no cualificados que igual no tengan ese conocimiento de cara al entrenamiento, a evidentemente intentar mejorar, pero quizá esa vocación a veces nos lleva a esa precipitación y a cometer errores que, hombre, son importantes luego porque pueden marcar el desarrollo físico de un jugador. Cada persona tiene que saber cuál es su misión. Si yo cuando, por ejemplo, yo que soy entrenador también, cuando soy entrenador y no soy médico. No soy médico entre comillas, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. El último partido hubo una lesión y yo no salí al campo. Salió mi segundo, salió el delegado tal cual y sacaron a la jugadora del campo. Evidentemente, claro que me preocupo. Si es algo más grave, pues intentaré ayudarle. Pero hay que delimitar las funciones en cada momento, cuando tú estás haciendo de delegado, cuando estás haciendo de médico, cuando estás haciendo de entrenador. Son diferentes las funciones, lo tuyo es lo tuyo. Hemos hablado de que eres médico de la selección andaluza. Mi pregunta es, ¿dónde guardas tantas chapas? Porque el campeonato al que vas, evidentemente en los últimos años, ha sido éxito absoluto. Sí. El último gran torneo, yo creo que tú también tienes que tener ese recuerdo, es el famoso oro del año pasado, donde de verdad tienes espacio para meter tanto.
Bueno, eso siempre hay hueco para guardar medallas. Mi familia me regaló una especie de armarito y ahí lo tengo guardado. Eso te iba a decir, que Pero al vamos, final sí, hace sí, falta sí. un espacio físico para meter todo eso. Sí, bueno, afortunadamente tengo sitio para meter medallas y todavía queda hueco para meter unas cuantas más. Hemos hablado desde el punto de vista del ámbito andaluz, pero también quiero retrotraerme a el punto de vista provincial. Es un programa de la Federación Andaluza para encontrar y detectar el talento de cara a las selecciones autonómicas, pero campeonatos de selecciones, hablamos de Miguel Ángel Aguayo, hablamos de selección de Córdoba y eso es final asegurada. Bueno, solamente hubo una actuación en un campeonato que iba de segundo entrenador que nos quedamos sextos, creo. Eso es porque iba de segundo, ¿eh? No lo sé, no tiene nada que ver eso, sino, bueno, son épocas que te tocan vivir y afortunadamente hay buena camada o buenos jugadores a nivel de Córdoba. Yo creo que, sinceramente, yo creo que tenemos buenos jugadores y que nos hace falta trabajarlo un poquito mejor y estar más pendientes de la formación más que de los resultados. Yo cuando voy a un campeonato siempre digo lo mismo, siempre hago la misma pregunta cuando empezamos los entrenamientos, porque los chavales van muy envalentonados. Le digo, ¿a qué aspiramos en este campeonato? Y todos, campeones. Digo, campeones. Digo, ¿y si hay un equipo que es mucho mejor que tú? Eso no lo puedes saber. Eso lo aprendí de Dani Miret, ¿vale? Tú tienes que intentar competir al máximo nivel que tú puedas. Y al competir al máximo nivel que tú puedas, puede ser que seas octavo, o que seas primero, o que seas tercero. Pero el nivel de competición te va a poner en tu sitio, no hay más. Precisamente has mencionado tanto la parte de formación, de la que luego hablaremos porque me interesa muchísimo, pero también has mencionado a Dani Miret y quiero darte el salto a esa selección nacional. Evidentemente has estado durante varios años, si no me equivoco, desde 2019, según tengo entendido. Correcto. Pero yo creo que hay que remontarse a 2023 sobre todo, con Dani Miret al mando precisamente de ese equipo. ¿Cómo fue eso? Campeón del mundo, que no lo hemos dicho. Bueno, la verdad es que es muy complicado. Es muy complicado porque hay muchísimas selecciones que hacen el mismo trabajo o mejor trabajo que tú. Pero ahí se unen muchísimas cosas, ahí se aúna el trabajo de un staff muy bien coordinado, suerte a la hora de las lesiones, suerte con los jugadores que tiene. La verdad es que se dio una situación en general que nos hizo ser campeones del mundo, pero por supuesto todo el trabajo que eso lleva detrás es muy laborioso y me acuerdo especialmente en este campeonato hubo una lesión muy importante, que no sé si la gente lo sabrá, pero hubo un jugador ¿La muy de quién? Sí, claro, no me acuerdo. ¿De quién? Bueno, yo creo que se puede decir ya, de Rafa Villar. A Rafa. Rafa Villar tuvo una lesión muy importante y, bueno, el tío cuando se pone por esa cabeza la camiseta de España se le olvida todo, ¿no? Y, yo para mí es un tío que admiro muchísimo, todos hablan de Izan Almansa, de Jordi Rodríguez, pero para mí Rafa Villar es mi... Ahí está ahora mismo, o sea que estamos hablando de un jugador que con una progresión brutal está ahora mismo jugando en ACB, o sea que... Bueno, y jugó no 3 partidos con una lesión bastante fastidiada, así que... Respecto a ese campeonato, te quería también eso, Dani Miret, no me quiero desviar de ese tema, a mí la Peña me parece brutal lo que hacen y la escuela de ya no solo jugadores, sino también de entrenadores. ¿Cómo hace esta gente eso? ¿Cómo consiguen que al final sale un entrenador tan carismático como Salva Camp, si no me equivoco, sí, y entra Dani? ¿Cómo consiguen tener esa filosofía y esa escuela de entrenadores tan importante? ¿Cómo es Dani Miret también como persona? Bueno, como persona parece muy serio al principio cuando lo trata. Tiene que también dar la imagen, imagino, con los chavales. Sí, bueno, pero tiene un carácter serio, pero flexible, como digo yo, ¿no? Es un tío que se adapta a las situaciones. Una cosa que nos enseñó, y al menos a mí me enseñó muchísimo, es comparte todas las opiniones. O sea, él pregunta siempre, oye, ¿tú qué harías en este caso tal y cual? A lo mejor me pregunta de temas a nivel baloncestístico hace tiempo, no es que ahora tenga mucho nivel, pero a nivel baloncestístico no tenía nivel. Y él cuenta siempre con tu opinión. Entonces, él te hace implicarte en el equipo, él te hace que estés muy metido en el equipo y sentirte pieza fundamental del mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen los catalanes para tener, o la Peña en este momento para tener eso? Es cuestión de trabajo, es cuestión de ir. Ellos trabajan muchísimo en formación, trabajan en formación de jugadores y en formación de entrenadores.
Porque claro, Miret ahora será ejemplo, igual que él ha sido, para él Carla Durán ha sido ejemplo de muchas cosas. Entonces, si tú tienes buenos entrenadores, al final va a crear una escuela, y es lo que tienen ellos. Tienen una escuela tanto de entrenadores como de jugadores, porque hay innumerables números de jugadores que sacan todos los años. Me recuerda un poco una entrevista que vi hace poco de Escariolo, que precisamente hablaba de, muchas gracias, oye, que tus ayudantes son buenísimos. Claro, ha tenido a Jordi Fernández, ha tenido a Chus Mateo, claro, y un elenco de entrenadores que a día de hoy están en el Athletic porque se rodea, claro, y trabajan entiendo que en una dirección que posibilita que ese desarrollo se produzca. Es fundamental para tú enriquecerte tener buenos entrenadores, es igual que a nivel laboral. Si yo a nivel laboral, por intentar que nadie sea mejor que yo porque yo soy el coordinador tal y cual, y no tiene a buena gente, eso al final te empobrece, no te enriquece. Tú tienes que tener siempre a lo mejor, y eso te va a enriquecer a ti como persona y al grupo seguro. Solo te digo que sin querer hablaba eso muy bien de ti, porque al final tú has estado rodeado también de ese staff y entiendo que, hombre, tu valía ahí se veía, ¿sabes? Evidentemente. Bueno. Y yo, hombre, que creo que hay que estar muy orgulloso también de eso, que has estado en ese staff y también han contado contigo y con tu opinión y has sido pieza fundamental de eso, que eso yo creo que es lo más bonito que puede haber dentro de nuestro deporte. Hombre, por supuesto, yo me siento partícipe, pero me siento partícipe porque te hacen sentirse partícipe y porque opinan no solamente de medicina, sino de... Oye, ¿qué te parece tal y cual? Entonces das tu opinión y, bueno, sale allí más ancho que pancho. Así que muy bien. Staff brutal, jugadores, ya ni te cuento, yo creo que una generación que viene pisando muy fuerte. ¿Cómo te sientes al ver eso, a Rafa Villar, a Izan, a Mario Sansuperi, a De la Rea, a todos estos chicos que, hombre, que Mario que no sé, creo que no estuvo en el Mundial, creo que es más pequeño. Mario no estuvo, pero Mario que más pequeño, esa generación al final emergente que ya están jugando con la selección absoluta, es verdad por las circunstancias evidentemente de que hay muchos jugadores quizás en NBA, pero que tienen la valía y tienen el nivel y se le está dando el protagonismo en el primer equipo. ¿Cómo te sientes tú también que, hombre, que aunque no seas su entrenador en el día a día, has compartido muchísimo con esos chavales? Sí, bueno, de los ejemplos que has dicho, lo fundamental es cómo son como personas, porque personalmente son gente humilde, gente trabajadora, y entonces eso a ti te hace sentirte como una persona normal, estás tratando con una persona, pues igual que si trata a alguien de tu club, ¿no? Más o menos igual. Evidentemente con una calidad y unas condiciones físicas y tácticas y técnicas increíbles, ¿no? Pero es que no lo piensas, es que tú vives el día a día con ellos y, bueno, son gente normal, son chicos que cuando se ponen una camiseta tienen unas cualidades increíbles para jugar a baloncesto, pero que luego pues son chicos que tienen las mismas aficiones que puede tener un chico de su edad. Así que yo me he encontrado siempre muy cómodo con ellos. He visto además el reportaje, creo que lo sacaron en, no sé si en Movistar Plus, en una de estas, y sacaron el reportaje de los chicos de oro. Y es verdad que es brutal como, no sé, como que en sus horas muertas, que igual son chavales que están muy centrados en el baloncesto, que saben lo estrellas que son y lo buenos que son, porque lo tienen que saber, evidentemente, se lo han dicho toda la vida, pero como, no sé, se retraen leyendo, tienen ese espacio para estar centrados y para psicológicamente cuidar su cabeza, que creo que es fundamental para que consigan dar el salto definitivo y ser jugadores importantes de la élite. En ese sentido, Sergio Larrea, por ejemplo, es un tío que le gusta mucho leer. Sí, además me viene el caso de Larrea, que recuerdo las imágenes, además, siendo muy disciplinado yendo a clase y estudiando. Hay otros que les gusta otro tipo de diversiones, otro tipo de aficiones, pero bueno, cada uno en lo suyo se intenta, cuando no están entrenando y no están jugando, también ellos se tienen que aislar un poco de todas las 24 horas. No puede ser pensar en baloncesto, porque si no es imposible luego. Al final la vida sana yo creo que engloba también el ocio y el disfrutar de muchísimas otras cosas que además, afortunadamente ellos, en el caso de que consigan hacer una carrera profesional y ganar un dinero que igual otra gente no accede, pues evidentemente disfrutar de ese camino que al final para eso se lo han trabajado. Totalmente de acuerdo. Te quería preguntar también relacionado con este Mundial, es una curiosidad que me llama la atención y es, yo creo que lo que nos va a guiar hacia el foco de esta conversación, que es el equipo, que lo hemos hablado justo antes fuera de cámaras, y es el tema de que ganáis la final del Mundial de 4 puntos, si no me equivoco, en una prórroga, a un equipo con el número 1 y el número 2 del draft del año pasado, que son Risa Cher y Alex Sarr. ¿Cómo es eso? ¿Por qué ellos llegan y los nuestros no? ¿O por qué nosotros les ganamos y ellos no? O sea, ¿qué? No explicación, porque al final entiendo que hay muchísimos más factores, pero ¿qué sucede ahí? ¿Qué pasa? Pues sucede una cosa, al menos fundamentalmente, el nivel competitivo de ese grupo en general. Eso, te lo digo, al final de los entrenamientos echaban a ver quién metía de medio campo y ahí el que perdía salía mosqueado, ¿sabes? Entonces, evidentemente los franceses, es curioso porque en la fase de grupo jugamos con ellos y la ganamos de 20. Fue no un paseo, pero bueno, la diferencia, sabíamos que en la final no iba a ser así.
Sabíamos que eso no iba a ser así porque ellos nos conocen y físicamente son increíbles. ¿Por qué llegan ellos a NBA y a lo mejor a nosotros nos cuesta más trabajo? Pues lo fundamental es lo físico. Ellos tienen, Wembanyama no comparativamente puede ser el Gasol nuestro. Sí, de hecho ¿no? era un jugador de esta generación que no fue por condiciones obvias, porque estaba ya lógicamente drafteado. Pero los jugadores físicamente los franceses tienen un potencial increíble. Entonces lo que pasa es que los españoles tenemos un nivel de competición y de competitividad en ese momento que no nos sacan de la pista, es muy difícil sacarnos de la pista. Me imagino. Y precisamente en esa final, por ejemplo, número 1 del draft, el Risacher del que te he comentado, lo dejáis en 0 puntos. Yo creo que es el único partido en el que me he mirado antes la estadística, único partido en el que el tío se va a 0 puntos. Eso lo trabaja perfectamente Miret y el staff técnico. Con Aleix y Víctor, ellos sabían qué tecla tocar. Nosotros a Miret le decíamos Harry Potter. Le decíamos Harry Potter porque sabía en qué momento y a quién tenía que tocar para ganar el partido. O sea que en eso Dani es un extraordinario entrenador en ese sentido. Saber qué tecla tiene que tocar para que el equipo contrario no funcione bien. Y evidentemente no quiero meter el dedo en la herida, pero el año pasado salió Cruz. En tu caso, creo que si no me equivoco, estuviste con la U20, ese famoso triple de no sé cuántos metros punteado, que ahí el trabajo está hecho. No había metido ninguno, en todo el partido y metió ese, pero eso es baloncesto. Quizá hay la sensación, claro, la gente, es verdad que tenemos muy memoria a corto plazo y es muy fácil criticar, evidentemente. Quizá hay la sensación que ese grupo era muy superior al resto. No sé si ahí desde el punto de vista psicológico ellos se vieron con demasiada confianza. No te creas, yo creo que no. Lo que pasa es que hay veces que por determinadas circunstancias la preparación no va redonda, tú tienes un staff y luego te cambian el staff porque Dani Miret lo ficha Juventud. Ya el Juventud, pero siento que con Salva, ¿no? Si no me equivoco, era... ¿no? Sí, viene Salva Camps, Stani y Víctor, que es el que sigue de... Stani es el segundo de Manresa, sí. Pero la preparación no es redonda, hay algunas determinadas cosas que no funcionan bien. Sí, recuerdo que en la línea había una carga de lesiones brutal, y entiendo que la preparación... a Daimara lo tenemos que parar, Izan tampoco llega muy bien, el otro... O sea que no va redondo, ¿no? Y entonces eso al final se nota, ¿no? Eso al final se nota. No estábamos confiados en absoluto. Además, Salva se encargó de que no estuviéramos confiados, pero la pelotita quiso entrar en el triple S. En el que no tenía que haber entrado. A lo mejor si hubiéramos ido ganando de 7, pues no pasa eso, pero el baloncesto... Bueno, pero al final el baloncesto también, un triple de Nocioni hace que quizás seamos lo que somos a día de hoy a nivel nacional. Correcto. Y quizás si ese triple entra, la mentalidad del baloncesto español cambia totalmente y no somos capaces de romper ciertas barreras. También en el Mundial, la canasta de 2 de Jordi nos lleva a la prórroga. O sea, si esa canasta que es con un tío... finta, salta un tío, salta otro y la mete ahí en medio, o sea, es una canasta increíble de Jordi Rodríguez. Si eso no entra, pues no somos campeones del mundo tampoco. O sea que todo eso influye, que la pelotita quiera en un momento en concreto entrar o no entrar. Creo que la clave de la selección española, en tu caso, de todas las que has vivido y en general del programa de formación de la FEP, es el tema del equipo. Tú has estado en grandes equipos, no solo a nivel nacional, sino como decimos en selección andaluza. Creo que has tenido grandísimos equipos y has tenido la suerte de disfrutar y de ser parte de eso y de ser uno de los responsables de esos éxitos, igual que en selección cordobesa. Y te quería preguntar cuáles pueden llegar a ser para ti las claves de un super equipo. Es muy complicado. El mejor equipo, yo siempre lo digo o siempre lo intento razonar, el mejor equipo no es el que tiene los mejores jugadores. No necesariamente tienes que tener a los mejores jugadores para tener el mejor equipo. Lo que sí es verdad que a nivel de trabajo es fundamental qué es lo que quiere saber, qué es lo que quiere el entrenador para saber cómo quiere jugar ese equipo, qué condiciones necesita, qué jugadores necesita. No, ya te digo, no, a lo mejor no necesitas 5 triplistas, pero necesitas que alguien coja rebote, que alguien pase el balón, que alguien defienda. Entonces, lo complicado es buscar el rol que se le dé a la mejor característica de la persona para formar los 12 del equipo. Yo, tanto a nivel andaluz como provincial como español, hay veces que no te has quedado con los 12 mejores jugadores, individualmente hablando, pero sí, casi siempre con el mejor equipo. Y respecto a ese equipo, creo que hay roles que son fundamentales. Está claro que el rol de un jugador capitán, normalmente a estos niveles hay jugadores estrellas, jugadores que tienen más capacidad de anotación, que lideran las posesiones importantes. Pero hay un jugador que me parece muy interesante y es ese que podemos llamar jugador pegamento.
Ese jugador que quizás no es el más talentoso, pero es el que agacha el culo en el momento importante, el que tiene 5 minutos un día porque los buenos están enchufados, pero está en el banquillo el primero animando. No sé, ¿te parece tan fundamental esa figura? ¿Crees que siempre tiene que estar? Esa es la figura. Tú necesitas a alguien que coordine a los otros. Tú necesitas lo que has dicho, el pegamento. Para nosotros el pegamento fundamental, ya te he dicho antes quién era. ¿Y ese pegamento tiene que ser el capitán, tiene que ser el bueno, no necesariamente? No necesariamente. No necesariamente tiene que ser el que meta los puntos. Por ejemplo, en nuestro caso, bajo mi punto de vista, el que lideraba todo era Rafa Villar, y Rafa Villar no mete 20 puntos por partido. Ya está Jordi, ya está Izan, ya lo meterán los otros. Pero el tío, cuando se pone a jugar a baloncesto, hace funcionar a todo. Y cuando está fuera de jugar a baloncesto, cuando está en el hotel y tal y cual, es el que coordina y el que controla todo. Entonces, esa es la figura fundamental de todos los equipos. Necesita un pegamento para que cuando se descosan las costuras, que a veces pasa, él sirva para unirlas. Y entiendo que en formación, igual en niveles más básicos, en el que puede entrenar cualquier entrenador que nos esté escuchando, entiendo que también es fundamental, porque al final, si el nivel del equipo, aunque sea bajo, y hay un chaval que es el que un poco lidera, que no, lo que digo, no tiene por qué ser el líder ni el bueno, pero si hay un chaval que entiendo que puede tener se puede extrapolar de cierta manera, ¿no? Sí. Yo pienso que la mayor capacidad de un entrenador en formación, independientemente de que tienes que tener unos conocimientos básicos, y eso es detectar cuál es el líder natural del equipo, y eso es lo que va a hacer a la larga funcionar al equipo. Si tú lo detectas y controlas dentro de tus capacidades ese tipo de jugador, es el que te va a hacer que luego el equipo funcione perfectamente, ¿vale? Porque yo creo que en categorías inferiores el pegamento tiene que ser el entrenador, y cuando ya se van delimitando cadetes e infantiles, ahí hay que buscar al jugador o a la jugadora que es la clave del equipo. Y en esos equipos siempre, yo creo que es el objetivo de todos los entrenadores, o al menos es lo que siempre es como el sueño de tener el jugador talentoso, habilidoso, jugador o jugadora, por supuesto. Ese jugador que es capaz de decirte partidos, que es el bueno, vamos a considerarlo la estrella, y eso lo hay en todos los contextos. Ese es tan importante, evidentemente entiendo que con otro rol diferente, pero es tan importante. Tú necesitas saber el jugador que en un momento determinado se tiene que jugar la pelota. Te necesitas saber, esta pelota se la tiene que jugar Menganito de Copa, intentar llegar a ser que ese jugador reciba la pelota en ese momento. En nuestro caso, en el Mundial había varios jugadores de esas características, con lo cual si no era uno era otro, con lo cual es muy más fácil para el coordinador de eso que hacer llegar el balón ahí para que ese jugador esté. También es fundamental, no solamente es fundamental el pegamento, como hemos dicho antes, sino es fundamental el jugador con clase, con técnica y con las características fundamentales para que se pueda jugar el balón en un momento determinado. Respecto al tema del jugador bueno del que estamos hablando, que al final es esa figura tan importante, vamos a hablar también en formación. Evidentemente, a nivel quizás selecciones, es algo que existe de manera intrínseca. Al final estamos hablando que el mejor jugador de España de una edad concreta probablemente va a ser un talento brutal, pero te quiero hablar igual en contextos más, como hemos dicho antes con el jugador pegamento, contextos un poquito más, no sé, equipos de colegio, equipos de pueblo. Ese jugador puede llegar a ser un problema. Quiero decir, que se entienda un poco la pregunta, he visto tu cara. ¿En qué sentido? Quiero decir, igual en un equipo de élite, nivel de un campeonato autonómico, ese jugador pues encaja en el contexto, pero sucede mucho que emana talento de lugares en los que no es esperado ese talento, y quizás los compañeros no acompañan. Esa gestión del talento de esa superestrella, ¿cómo la podemos gestionar? Eso es muy complicado, y más, eso es un tema muy espinoso, pero bueno, voy a ver si soy suave. El problema en este sentido es que si tú tienes un equipo que tiene un jugador o jugadora muy talentosa, ese jugador o jugadora tarda un año en irse de ese equipo. Entonces, no tienes capacidad competitiva ni capacidad como jugadora, cojugadora, en el sentido de intentar retener a ese jugador, haciéndole pensar que a lo mejor tú le puedes aportar más que otro entrenador o más que otro equipo porque va a tener menos minutos, porque a lo mejor su rol va a cambiar tal y cual.
Hoy en día estamos en la era de lo inmediato, ¿no? De si yo quiero una canción, me voy al Spotify, la marco y ya la tengo. Pues los chicos lo que quieren hoy en día y lo que quieren es fundamentalmente es ser referentes y ser campeones de, a lo mejor, de la liga cadete preferente, ¿no? Entonces ellos buscan el equipo que necesitan para irse y ganar. Entonces es muy difícil retener ese tipo de talento. El talento lo puedes retener cuando tienes talento alrededor. O cuando tienes, afortunadamente hay de todo, unos padres que son coherentes y que apuestan por el club o el equipo de que el niño o la niña ha estado siempre. Pero es muy difícil. Y más que gestionar el que se quede o no se quede, que eso al final yo creo que es un debate, lo que tú has dicho, muy espinoso y que puede suscitar incluso, no sé, sobre todo de cara al trabajo. Tenemos al jugador un año, tenemos al equipo un año. ¿Cómo le das a ese chaval las herramientas para que siga motivado, siga creciendo como jugador? Luego en el futuro, lo que decimos, irá a un lado, se quedará contigo, tomará la decisión que decida tomar él o el entorno, etcétera. Pero ¿cómo le damos a ese chico las herramientas para que siga siendo un jugador que no se estanque respecto a sus compañeros de selección? Un poco darle un poco esas claves o ese punto de vista que tienes tú para los entrenadores que nos están escuchando. Hay que trabajar la individualidad. Tú tienes que preparar un entrenamiento pensando en todo. Pero yo, por ejemplo, cuando preparo un entrenamiento, yo no pienso con todo mi respeto, en el peor jugador. Yo pienso en una media para intentar sacar y aprovechar el entrenamiento, porque si no, el bueno se aburre. Claro, entiendo que también el malo no se llega, tiene que adaptar de alguna manera. El malo no llega al nivel que tú pones de entrenamiento, pero el bueno se aburre, con lo cual tienes que buscar un entrenamiento muchas veces individualizado. Y luego lo que tienes que buscar es la tecnificación de ese jugador. Si tienes que dedicarle... Tú piensa una cosa, con que el jugador llegara 10 minutos antes al entrenamiento, 10 minutos, tú empiezas a las 7 a entrenar, el jugador llega a las 7 menos 10 y te dedica esos 10 minutos en un sitio es profeso para él. Si sumas todos esos 10 minutos a lo largo de un año, el tío aprende. Y luego muchas veces pues tienes que ir a campeonatos que a ti se te quedan un poco largos, pero que al equipo le va a venir al final bien y le va a venir pensando no solamente en que va a ganar o no va a ganar, sino en el nivel de formación de los jugadores. Tienes que individualizar ese tipo de jugadores para aprovecharlos e intentar sacar lo mejor de ellos. Y psicológicamente, sobre todo con jugadores, hablamos de quizá una etapa minibásquet, que es sobre todo donde emana ese talento más desigual respecto al resto del grupo. ¿Eres partidario de mucha conversación con el jugador o piensas que el jugador quizá se va a sentir por encima? ¿O cómo gestionarías ese posible ego que al final el chaval pues ve en la cancha que si mete 30 y el compañero no mete, va a ver realmente que tiene quizá ese talento? ¿Cómo puedes ver que ese ego es gestionado? Yo prefiero hablar con el que juega menos. Yo a nivel de el chaval que mete 30 puntos, ese chaval no necesita nada. Desde mi punto de vista, entiéndeme. Sí, nada, yo entiendo lo que quieres decir. O sea, lo que a veces lo tienes que bajar a la tierra, decir, oye, que esto lo estás haciendo tú también porque tienes un compañero que te pasa el balón, tienes un compañero que ha defendido y te lo ha pasado a ti para que metas tú la canasta. Entonces, en ese sentido, a nivel psicológico tienes que trabajar más con el grupo, más que con los jugadores que son tan buenos. El jugador que mínimo que mete 30 puntos, ese no necesita que le digan nada más, ¿vale? A veces, ya te digo, tiene que tener también algún feedback positivo para que el tío siga viniendo a entrenar y siga sumando para el equipo. Pero quizás es más difícil tratar a los que, psicológicamente, a los que juegan menos, meten menos puntos, porque hoy en día, con las aplicaciones que tienen sus ventajas y sus grandes inconvenientes, sobre todo, pues lo primero que hacen los padres, tú sabes lo que es, ¿no? Cuando termina el partido, claro. ¿Cuántos puntos ha metido mi niño? Pero a lo mejor el que ha metido 20 puntos no es el que mejor ha jugado. El que mejor ha jugado es el que ha defendido, ha reboteado, ha metido 5 puntos, ha parado al otro. Entonces, eso no aparece en la aplicación. Sí, al final quizá el ser la mejor versión es lo que tú has hablado, sobre todo al principio de la entrevista hemos hablado de competir, de que el objetivo con la selección de Córdoba que hablaban no es ganar, es, oye, que igual hay equipos mejores que tú y el dar el 100%, no tan mensaje positivista de dar el 100%, pero sí hacer las cosas que tienes que hacer, los hábitos, las defensas, yo creo que eso al final también es competir para el jugador. Sobre todo formarse, y esa competición al final te hace crecer seguro como jugador, ¿vale? Que ya te digo, el nivel de competición te puede llevar a ser el primero o a ser el octavo. Pero eso, yo de verdad que nunca cuando voy a un campeonato pienso
me voy a quedar campeón, me voy a quedar segundo, no sé qué. Yo lo que intento es sacar lo mejor, aunque es muy complicado porque los periodos son tan cortos que las preparaciones son muy complicadas de hacerlas y llegar al máximo es complicado. Pero bueno, se intenta. Me está facilitando el trabajo porque no tenía ni idea de cómo volverte a enlazar con los campeonatos y tú me lo has dicho. Campeonatos muy cortos, de eso te quería hablar precisamente. ¿Cómo es la preparación de un campeonato corto? Es decir, es verdad que con la concentración con la selección te concentras, no sé si 2 o 3 semanas antes, luego el campeonato tiene una duración de, si llegas a la final, creo que son 14 días más o menos, 2 semanas entre la fase de grupo y eliminatoria. Sí. A nivel de España estaba hablando. Hablo a nivel nacional. nacional. Luego a nivel andaluza tienes concentraciones aisladas. Es verdad que en otras comunidades entiendo que funciona de manera diferente porque geográficamente tendrán más facilidades. Y luego a nivel autonómico también tiene X preparaciones, pero son campeonatos de 3-5 días. ¿Cómo gestionas todo eso? Entiendo que los jugadores previamente los conoces, porque al final pues nos conocemos todos en el entorno del baloncesto, en el punto geográfico que sea del ámbito nacional, pero ¿cómo consigues conectar? ¿Cuál puede ser para ti la clave para poder tener éxito en ese campeonato corto? Y con éxito no nos referimos ni muchísimo menos a colgar la medalla de oro, sino lo que hemos un poco hablado. Pues es relativamente fácil, porque tú lo que tienes que hacer es preparar pocas cosas. Eso es que eres muy bueno, también te digo. Eso es que eres muy bueno. No, que soy muy bueno, no. Lo tienes que tener muy claro. Tienes que preparar pocas cosas, pero muy bien preparadas. Como intentes, y ahora vamos a hacer la defensa a la 1-3-1, y más, luego la press no sé qué, no. Tú tienes que tener los conceptos. ¿Qué es lo que quiero en el campeonato? ¿Qué me va a dar resultado? ¿La defensa individual? Voy a trabajar la defensa individual. Todo el mundo sabe defender individual. ¿Cuáles son los conceptos más básicos de ataque? Pues esos son los que tienes que hacer. Irte a lo básico y tener un par de cosas más y a partir de ahí trabajar para esos 3 o 5 días. Si es que no te va a dar tiempo a más cosas. No te da tiempo a trabajar más cosas. Eso es fundamental. Con la selección española cambia, porque la selección española o la selección andaluza tiene un poco más de tiempo de preparación. La selección española a veces estamos hasta 40 días. Ahí ya tienes un margen de tiempo, mucho más trabajo. Pero con las competiciones cortas, lo básico y lo fácil, bien hecho, y lo demás, olvídate, no pienses que vas a meter una canasta pasando el corte, el rol. Lo básico y lo bien hecho, ya está. Y a nivel nacional tienes casi más staff que jugadores, imagino que al final tenéis tantos roles. A nivel de selecciones U20, U19 o 18, habitualmente estamos 3 del staff biomédico, que son el fisio, el prepa y el médico, y luego habitualmente 3 entrenadores y el delegado. Son los que solemos estar en el staff. No estamos tanto como la selección absoluta, pero bueno, el trabajo la verdad que rinde mucho. No, al final el trabajo entiendo que también es un aprendizaje para ti diario. Al final, sobre rodeado de grandísimos profesionales, tú eres uno de esos profesionales, al final los aportáis los unos a los otros. Yo creo que lo más bonito del baloncesto muchas veces da pena que estamos en equipo, estamos en nuestro bucle, no tenemos apenas entrenadores ayudantes porque el club no se lo permite o porque los chicos no tienen directamente tampoco tiempo para poder hacerlo, llevan su equipo, vamos corriendo a todos lados y no nos paramos a saber el privilegio que tenemos estando en una selección en la que hay 2 entrenadores más o en una selección donde hay 7 entrenadores más y nos podemos alimentar los unos a los otros y luego echamos en falta muchas veces, quiero ir al clinic de Escariolo, que al final es uno de los referentes, por ejemplo, a nivel nacional, el famoso clinic de su fundación y quizás es en ese día a día donde nuestro aprendizaje más se luce. Los clinics están bien, todos los clinics, los vídeos que se puedan ver y eso están muy bien para aprender cosas, pero lo que como has dicho muy bien, lo que se aprende realmente cuando tú te pones con un entrenador a trabajar día a día. Tú ves cómo trabajan, cómo se dirigen a los jugadores, qué respeto le tienen a los jugadores y qué no. ¿Qué tienes que hacer para que te respeten? No tienes que pegar voces o sí, dependiendo del tipo de características de los jugadores. Te enseñan mucho más el día a día y que va a ir un clinic en concreto de, por ejemplo, el paso cero, ¿no? El clinic te enseña una cosa en concreto. El día a día te enseña muchísimas cosas y muchas veces no es de baloncesto. Es del trato de personas, de cómo dirigirte a los compañeros, muchísimas más cosas. Creo que me pegaría hablando de esto, te lo juro, toda la tarde. Es verdad que luego hay que cenar y esas cosas, o comer, o lo que nos coincida. Pero te quiero trasladar ya para finalizar, luego haremos un pequeño test de preguntas rápidas que te trasladaré, pero el anterior invitado nos dejó una pregunta para ti, y esa pregunta es si alguna vez has arbitrado algún partido, no sé si en tu club, y cómo fue la experiencia. Pues yo creo que no pito mal. Creo que no pito mal. Lo que sí la experiencia es
que es muy difícil saber arbitrar bien, es muy difícil porque el baloncesto es un deporte muy rápido y hay acciones que se te escapan, por supuesto, porque por eso hay 3 árbitros, por ejemplo, en ACB, y sí hay acciones que se te escapan, pero yo creo que como todo en la vida, aplicando el sentido común, yo creo que se puede arbitrarse de una manera correcta. ¿Tú crees que se lo ponen más difícil a los árbitros como entrenador o los árbitros te lo ponen a veces más difícil a ti? ¿Cómo? A ver. ¿Tú crees que se lo ponen más difícil a los árbitros o cuando estás ahí en ese contexto piensas que los árbitros te están dificultando tu trabajo? Yo, por ejemplo, cuando me he puesto en la piel del árbitro, me he dado realmente cuenta de lo complicado que es a nivel, sobre todo, gestión emocional, porque están las emociones y muchas veces no eres consciente como entrenador todo lo que está pasando dentro de la cancha. Hombre, yo tengo súper claro que ningún árbitro va a fastidiarte, pero que llega un momento, igual que tú tomas decisiones erróneas para tu equipo, y eso lo paga tu equipo, hay decisiones erróneas que toman los árbitros, pues por todo lo que pasa, ¿no? Que perjudican a tu equipo en un momento dado, ¿no? Es muy difícil, pero yo no creo que ningún árbitro venga a fastidiar, a ver, hoy está Menganito, vamos a fastidiar a Menganito, a ver cómo le pito para que el tío se sienta incómodo, tal y cual. Pero la verdad que a veces nosotros como entrenadores, y los jugadores igualmente, cometen errores y los árbitros cometen errores. Es una cosa que es asumible y tiene que ser asumido dentro del deporte. Lo que pasa es que hay errores puntuales que te pueden fastidiar. Pero, te hierve la sangre. Claro, pero ya está. Eso Al final yo creo también que un poco también en este formato que estamos haciendo ya hemos tenido y tendremos árbitros, entrenadores y diferentes perspectivas, y yo creo que al final lo más importante es esa humanidad de la que tú hablas, de la que nos habló anteriormente Antonio Conde, de admitir el error, convivir con el error y que sea parte humana de los juegos, que al final no es más que eso el baloncesto. Yo lo que soy un poco más intolerante es el desconocimiento del reglamento. Eso sí me fastidia mucho. O sea, que un árbitro tú le preguntes y que desconozca determinadas reglas, yo evidentemente como entrenador también lo tengo que saber, lo tengo que conocer, pero el árbitro es teóricamente su trabajo, ¿no? Cuando yo le pregunto a un árbitro y me desconoce determinadas reglas o me dicen cosas que no son, ahí ya me ponen en duda. Me ponen en duda porque digo, este tío, yo llevo toda la semana preparando el partido contra Menganita de Copas, ¿vale? Y este tío a ver si me va a fastidiar a mí en la preparación que yo llevo porque no conoce el reglamento. No suele ocurrir, pero a mí, por ejemplo, este año en Nacional me ha pasado, ¿no? En un tiempo... Pitas, para que lo sepa, entrenas, para que quien no lo sepa, a Nacional Femenino. A Nacional Femenino de UCB, sí. Quedaban 2 décimas, me parece, segundo, pido un tiempo muerto, que no va a llegar a ningún lado, pero bueno, tú lo pides ahí como entrenador, ahí chulo, porque te crees que eres una liu o algo, ¿no? Vale, una liu para una chica, que la meta de espalda y todo eso, vale. Y entonces cuando acaba me dice el árbitro, digo, se podía palmear solamente el balón, ¿no? Claro. Y me dice, no se podía ni tocar. Digo, ¿cómo? Digo, sí. Digo, entonces, ¿para qué pedir el tiempo muerto? Digo, cero, claro. Digo, no tiene sentido. Digo, me hubieras dicho, oye, no pida el tiempo muerto que no lo puedes ni tocar. Dice, no, es que para palmearlo tiene que ser no sé cuántos segundos. Menos de 0, digo, creo que es 0,03, había 0,02. 0,4, sí, no lo sé ahí, exactamente, la cifra no me la sé exactamente. Y luego, cuando vinieron del vestuario, me dijo, oye, que sí, que tienes razón. Que es verdad que lo podías palmear. Digo, claro, ya lo sé yo, si no, ¿para qué leche pido el tiempo muerto? España, no tiene ningún sentido. España consiguió su clasificación para el futuro Eurobásquet a 0,4. 0,04, tirando un triple. Pero ahí sí puedes coger el balón. En el otro sentido tienes que solamente tocarlo, palmearlo. Pero bueno, eso es lo que soy un poco más intolerante. Pero lo demás también entiendo que, bueno, que cada uno no son profesionales a nivel de formación y tienen sus actividades extras que a lo mejor no le impide estar completamente al día de todo lo que es el reglamento, que no es fácil, ¿eh? Al final lo importante yo creo que es querer al deporte, valorarlo como tal, respetar el trabajo de todas las personas que lo conforman, ya sea jugadores, entrenadores, árbitros, y a partir de ahí disfrutarlo, que yo creo que es lo más importante. Y el sentido común aplicado a todas las esferas del baloncesto. Pues para acabar, quería hacerte un pequeño test de preguntas rápidas, ¿vale? Ya te hemos hecho la pregunta del invitado anterior. Y la primera pregunta, has conseguido muchísimas cosas, ¿para cuándo la absoluta? Eso no depende. Bueno, la absoluta depende de qué, pero la absoluta ya está en la femenina. ¿Eso lo sabíais o no? Sí, no lo sabía. ¿Te he pillado o no? Ahí sí me has pillado un poquito. Hubo unas ventanas en la absoluta femenina que estuve con la absoluta femenina y la verdad que, bueno, esa etapa
Eso es bestial. ¿En también. qué etapa fue? ¿En qué época? En una ventana en el 2000, no recuerdo si fue después de la pandemia o antes de la pandemia, 2020 o Hablamos con 2021. Mondelo, imagino, ¿no? No, con Miguel ya. Estaba ya Miguel Méndez. Estaba ya Miguel Méndez, fue el cambio precisamente. El médico de esa selección tuvo un problema personal, no podía asistir y afortunadamente me llamaron a mí. Es bueno que recurran a ti, eso significa que las cosas se están haciendo muy bien. Para mí fue una pasada. A mí cuando me llaman de los servicios biomédicos y me dicen, oye, que te ofrecemos la absoluta, bueno, digo, hostia, para mí es una auténtica pasada ir con una selección absoluta, el nivel de trabajo, ahí imagínatelo ya, ¿no? Increíble. La absoluta masculina, pues nada, estoy esperando a ver si es Cariolos. Bueno, que con la femenina tampoco nos vamos a quejar. Que No, si no, para se nada. Se abre para la nada. puerta, por supuestísimo. No, y además tengo un detalle chulísimo de las jugadoras cuando acabaron. Me regalaron una camiseta de Cristina Ubiña, firmada por todas las jugadoras, que la tengo allí como oro en paño. O sea, Bueno, que unas generaciones hemos tenido y tenemos que dan gusto. Increíble. A Imagino nivel que la femenino, experiencia, increíble. claro. Y a nivel masculino la hemos tenido. Pero y ahora yo creo que estamos retomando otra vez el vuelo a nivel masculino. Pero a nivel femenino yo me sentí súper a gusto con ella. Y con el staff me acogió increíble, de verdad. Fue una experiencia muy buena. Pregunta más. ¿Mayor pasión fuera de la cancha? Fuera de la cancha, la traumatología. Así. Sí. Un jugador que para ti sea lo más. Un jugador que te haya marcado, que te marque o que disfrutes de una manera. Yo, por ejemplo, he sido muy de Kobe Bryant. Yo empecé a ver baloncesto por este jugador y para mí es lo más. Ha sido el referente que he tenido siempre. Te voy a decir dos. Uno NBA, que es Michael Jordan, y otro español, que es Juan Carlos Navarro. Juan Carlos Navarro en el europeo de Lituania, increíble. Yo un jugador que se me ponían los vellos de punta viéndolo jugar. Y el jugador que hayas entrenado que hayas dicho, quiero ser como este tío. Como ese tío ya no puedo ser, porque me hubiera gustado ser como ese tío. ¿Sí? Sí. Como entrenador. O que dijeras y digas, hombre, a mí como jugador me hubiera gustado ser este jugador. O me identifico. O... No tengo ninguna duda. Rafa Villar. Un partido que recuerdes como el mejor de tu vida. Como entrenador, como jugador, como... Un partido. Uno que cuando te digan, cuéntanos algo de un partido épico de tu vida. Y emule siempre a lo mismo. Bueno, quizá el que siempre, o el que me viene a la mente es la final de Chicago contra Utah, con la última canasta de Jordan. Pero, por ejemplo, el de recientemente, la canasta de 2 de Jordi para que nos meten la prórroga para la final del Mundial U19, eso también, ese no se me va a olvidar, seguro. ¿Y tu partido más duro, tuyo personal? Un partido que hayas sufrido por el resultado, por cómo se dio, por las circunstancias. ¿El mío personal como entrenador? Como entrenador, el del último, el que sufrí muchísimo, el del último campeonato A8 contra Granada, nos pegaban golpes por todos lados. Golpes tácticos, digo. Entonces era pensar una cosa, pensar otro. Lo pasé en uno de los partidos más duros que he tenido a nivel como entrenador. Bueno, y exigente, imagino que también para el aprendizaje siempre viene bien. Siempre, pero lo pasa cuando ganas, haces, te relaja. Lo más raro que te haya pasado en una cancha de baloncesto. Lo más surrealista, lo más... Pues no lo sé, ahí me pilla, no recuerdo así ninguna cosa en concreto, no lo sé. No. ¿Alguna decisión arbitral loca? ¿Algún desalojo? No lo sé. ¿Alguna cosa por...? Bueno, pues, cosa rara, no sé. Rara o surrealista o una situación Es una cosa que no me hubiera gustado vivir, eso sí, ahora que lo hablas desde ese punto de vista, es sobre todo los enfrentamientos a nivel de aficiones, ¿no? Nos tuvieron que desalojar de un pabellón para que siguiera el partido con la policía para que siguieran jugando los chavales. Estamos hablando de categorías cadetes. Yo eso no lo tolero, no me parece una injusticia. La base al final es el respeto, que es lo que hablamos dentro de la cancha, fuera tiene que ser el mayor ejemplo. Una injusticia para los jugadores increíble que tengan que desalojar a tus padres para finalizar el partido. Me parece, eso fue no lo más llamativo, pero recientemente lo que más me acuerdo. ¿Tu mejor amigo dentro del baloncesto? Javier Millán Redondo. Imagínate un partido sin árbitros. Sí. ¿Qué sería eso? Un partido sin árbitro. Yo creo que sería imposible,
porque el nivel tan competitivo que hay hoy en día llevaríamos a ser injustos unos con otros. Nosotros seríamos injustos con el contrario sería injusto, porque siempre hay jugadores que intentan superditar la victoria a pesar de todo. Jugadores y entrenadores, ¿entiendes? Un sueño cumplido. ¿Un sueño cumplido? Pues afortunadamente mucho. Afortunadamente estar con la selección absoluta femenina, estar con la selección española, estar con la Federación Andaluza como entrenador, como médico, estar como la selección provincial, eso a nivel de baloncesto, y a nivel de profesional, pues bueno, tener un cierto estatus, que la gente te reconozca por la calle y que la gente quiera que las veas tú en la consulta. Me parece también que es un sueño cumplido, intentar ayudar a la gente que lo necesita. ¿Y ahora futuro un sueño por cumplir? La absoluta. La absoluta masculina. La absoluta masculina, más entrenar cualquier equipo del andaluz, me da igual. Eso es un sueño que estoy seguro que tarde o temprano llamará a la puerta. Hombre, ya tengo una edad, evidentemente yo entiendo que hay cosas que hay que apostar por gente joven, no me cabe ninguna duda. No tengo ningún pero a la Federación Andaluza de Baloncesto, pero vamos, y de hecho hace poco se lo dije a mi hija, que para mí una ilusión increíble sería llevar cualquier equipo de andaluz, me da igual. Pues me parece de verdad que al final te quedes también con tu tierra, es una cosa maravillosa y es lo mejor que yo creo que puede llevarse uno, que el día a día lo vive allí, que tú trabajas cada día en tu casa y al final intentas que siga creciendo tu baloncesto y apostar por tu tierra, claro. Para mí que apostaron por Córdoba me parecía ya una pasada, que apuesten ya a otro nivel, a nivel profesional por mí, por Andalucía, me parece increíble, pero yo estoy súper agradecido a la Federación Andaluza de Baloncesto por todo. Sin ellos yo no hubiera llegado a donde he llegado, con lo cual bueno, se lo debo todo. Pues de verdad, zanjamos aquí lo que te he dicho, Sí. Seguiría hablando mucho rato más. Tengo aquí esto, me van a pasar por ahí, no sé quién tiene un balón, ¿vale? Que bueno, ya lo hicimos fuera de cámaras antes. Ya está firmado por Antonio Conde, que fue nuestro primer invitado, y ahora quiero que lo firmes tú. Esto lo sortearemos al final de, no sé si de la temporada o de cuando acabemos esto. Esperemos que dure mucho, que el balón esté muy lleno y tengamos aquí que... Pero bueno, por lo menos que también quede tu sello aquí y tu paso por el programa, que para nosotros ha sido un orgullo absoluto, así que te dejo ahí, que si no me como el micro y no se me escucha. Muy bien. Así que nada, para que tú lo firmes. Y nada, mientras Miguel Ángel Aguayo firma este balón, que como hemos dicho, pues tarde o temprano saldrá para quien es, esperemos que muy tarde, porque eso significará que llevamos muchos episodios y de verdad esta iniciativa os está gustando, pues saldrá a la luz ese balón, ese ganador, y disfrutará, yo creo que al final, de un recuerdo que para nosotros ya tiene muchísimo valor, porque nos emulará a estas charlas y nos recordará a estos momentos que disfrutamos del baloncesto. Te lo dejo ahí si quieres, porque si no vamos a tener problemas técnicos. Muy bien. Y nada, muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí. Para nosotros es un orgullo tremendo tener alguien de esta tierra que tenga tanta trayectoria y que por supuesto quiera ayudar a todos los que nos están escuchando, que yo creo que es lo más importante. Yo creo que el esfuerzo es vuestro y el trabajo, os agradezco muchísimo que hayáis contado conmigo. Para mí ha sido una sorpresa. Yo no creo que sea referente en nada, pero lo que sí soy un trabajador y punto. Y agradeceros nuevamente, pues bueno, que hayáis contado conmigo para esto. Solo te digo que puede ser una sorpresa, pero te digo que no se nos ha ocurrido por la gracia de Dios, que ha habido, hay una mesa redonda en la que hemos debatido y tu nombre estaba muy encima de la mesa, y eso al final también nos agrada, que te haga esa ilusión. A los que nos estáis escuchando, de verdad, gracias Miguel Ángel, a los que nos estáis escuchando, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima, en un nuevo Zona Press. Adiós.